Bien, buenas tardes chiquillos, soy Hernán Suárez, vamos a conversar sobre fracturas de cirugía de tobillo. A modo de introducción, son el 187 fracturas por 100.000 adultos al año en Estados Unidos, clásica distribución bimodal en traumatología, entre 15 y 24 años y entre 75 y 84 años. Porcentajes de unimarular, 2 tercios, bimarular 25%, trimarular 7%, y la verdad es que las cuadrimarulares no han sido descritas todavía no hay estudios que digan qué porcentajes son, porque habitualmente no se han incluido en los estudios clasificarlas según la presencia de tilo o chaput, así que por eso no tenemos un porcentaje que les pueda decir acá. Factores de riesgo, sexo masculino, obesidad, tabaquismo, joven, consumo de alcohol. Y tenemos entre todas las fracturas de tobillo un 2% que son expuestas, 10% son con lesión sin desmal y 4% lesiones de tendones peroneos. Respecto a anatomía, que es súper importante conocer, sabemos que el tobillo es una articulación tipo bisagra que se conforma por tres huesos principalmente, la tibia, el talo y la fíbula. Respecto a la tibia, es importante conocer el plafón, que tiene una forma más cóncava y ancha hacia anterior. El malleolo medial, saber que existe un colículo anterior, posterior y un surco intercolicular. El malleolo posterior, ¿cierto? Que es donde se inserta el ligamento tibio peroneo posterior inferior. Este fragmento se llama Folkman. El talo, saber que el talo en el fondo de la tróclea es trapezoidea, con una cobertura de 60-70% de cartílago, y que la fíbula es un restrictor de traslación lateral del talo, con su complejo ligamentario correspondiente. Y bueno, importante saber aquí en rojo puse que si desplazamos el talo en tan solo 1 milímetro, perdemos un 42% del contacto articular tibio-talar. Si lo desplazamos 2 milímetros, perdemos hasta un 64% del contacto tibio-talar, todo el clásico estudio de Ramsey. Y que en casos en que la fíbula se acorte o se traslade más de 2 milímetros o se rote más de 5 grados, se alteraría la mecánica y también perderíamos congruencia articular. Esto lo vamos a abordar de manera más específica más adelante. De los ligamentos del tobillo tenemos el complejo medial, que está conformado por el ligamento del tobillo en sus dos porciones, superficial y profunda, siendo la superficial originada del colículo anterior, dirigiéndose hacia el talo calcáneo y el navicular, restringiendo principalmente la rotación externa, y una porción profunda, que se origina del colículo posterior hacia el talo y es un restrictor de la traslación lateral. Respecto a la sindesmosis, saber que hay autores que la describen con 3 ligamentos, otros con 4. Aquí voy a describirlo con 3, que sería el ligamento tibiofibular anteroinferior, que va desde la tibia hacia el peroné, fragmento chaput hacia el backstaffe, que otorgaría un 35% de la estabilidad. El ligamento tibiofibular posterior-inferior, que va desde la tibia hasta el peroné, desde el fragmento del Folkman, ¿cierto? Este sería el más importante, el más fuerte, hasta un 42% de su estabilidad es la que le otorga la sindesmosis. Y finalmente el ligamento interóseo, que puedes o no agregarla a la membrana interosa, que es lo que hacen algunos autores, que da más o menos un 22%. Es súper importante saber que esto es en el plano coronal. ¿Por qué? Porque sabemos que existen estudios más recientes en los cuales se ha evaluado de manera biomecánica, ¿cierto? Este es un estudio cadavérico del año 2017, en el cual se evaluaron 16 extremidades inferiores en lo que buscaron ver la diástasis sindesmal en los planos coronal, sagital y rotacional. Entonces, eso es interesante porque no lo valoro solamente coronal, sino más plano. Y este estudio mostró que el tibiofibular anterior inferior sería más importante que el posterior inferior en estirar rotacional. No le dan un porcentaje que uno dijera como para un examen o algo por el estilo, pero la verdad es que es importante saberlo. Entonces, y otra conclusión importante que tiene es que las lesiones aisladas del ligamento tibiofibular anterior inferior llevan a una inestabilidad rotacional significativa. Continuamos, el ligamento complejo ligamentario lateral, con los 3 ligamentos clásicos, peroneo anterior, peroneo calcáneo y peroneo posterior. El peroneo anterior restringe la traslación anterior del talo, se evalúa mediante el cajón anterior. El peroneo calcáneo es un estabilizador de la articulación subtalar, limita la inversión. Y el ligamento peroneo posterior es el ligamento más fuerte de estos tres y evita la traslación posterior del talo. Aquí con todo esto dicho, es importante esto poder entenderlo desde un concepto de la estabilidad de 4 postes. Un poste conformado por el malleolo lateral más el complejo lateral, que restringe que el talo se traslade hacia lateral. Ahí el más fuerte de los 3 es el ligamento peroneostreno posterior, después el peroneo calcáneo y después el peroneostreno anterior. El malleolo medial y su complejo del tobillo sería nuestro poste medial, que está conformado por la porción profunda y superficial. El complejo sindesmal anterior y sus inserciones serían el poste anterior, y esto otorgaría aproximadamente un porcentaje, un 30% de la estabilidad. Y el malleolo posterior y el complejo sindesmal posterior sería más o menos el 40%, sabiendo ya el estudio que les mostré recién, que en el fondo estos números son solamente en planos coronales. Ahí sabemos hoy que el tibiofibular anterior inferior cumple un rol más importante de lo que pensábamos. Respecto a la anatomía, aquí uno siempre va a escuchar en fracturas de tobillo el concepto del anillo. Es importante saber que si vemos el tobillo desde una perspectiva coronal o si la vemos desde una perspectiva axial, desde ambas formas podemos identificar un anillo. Aquí tenemos una vista desde posterior de un corte coronal, ¿cierto? En el cual estamos viendo que están estos puntos aquí del anillo, en el cual tenemos el complejo lateral, el complejo medial, la sindesmosis y las inserciones óseas que tenemos en todos lados.
aquí coronal desde anterior y aquí uno axial en el cual se puede observar también el anillo. ¿Y por qué es importante el anillo? Porque nosotros sabemos que si es que yo tengo una articulación cuya estabilidad está dada por diversos ligamentos y estructuras y que conforman un anillo, si es que yo tengo una lesión en un puro punto de un anillo, el anillo sigue siendo estable. Se requieren en estricto rigor dos puntos del anillo que estén lesionados para poder hablar de que esto es inestable y por ende cambiar nuestra conducta quirúrgica. ¿Ya? Esto es importante sobre todo verlo pacientes que tengan, por ejemplo, fracturas con malelo lateral más un malelo posterior, que si bien uno podría pensar que no son dos puntos del anillo, la verdad es que sí lo son. Sería quirúrgico desplazadas o no desplazadas. Respecto a la clínica, es importante evaluar al paciente, ver si tuvo historia de torceduras, caídas, esto más en la urgencia. Evaluar el dolor óseo con los criterios de Ottawa, evaluar la marcha, ¿cierto? Recordar que existen criterios de Ottawa para tobillo y criterios de Ottawa para pie. Siempre palpar el aspecto más posterior tanto del peroné como de la tibia, evaluar la marcha, la carga. Y aquí tengo la cita del estudio de Bakenkamp que habla de cuánto fue la sensibilidad específica de cada uno. Criterios de Ottawa para tubillo en la urgencia, hasta un 100% de sensibilidad, pero una especificidad que fue bastante variable, entre un 16 y un 54%. Y criterios de Ottawa para pie, también hasta el 100% incluso de sensibilidad, pero de especificidad bastante mayor que para tobillo. Recuerda también que los criterios de Ottawa están validados en población infantil también, población pediátrica, así que también se pueden ocupar. Aquí mencioné el squeeze test, que si bien no es parte de los criterios de Ottawa, es un signo de examen físico importante que vamos a hablar un poco más adelante, que tiene bastante buena pesquisa de eventuales lesiones sin desmales. ¿Ya? Importante también palpar siempre la cabeza del peroné, ver la pierna entera, buscar partes blandas, deformidades, lesiones en piel, si hay exposición o no. Esto es un enfrentamiento como bastante general en la urgencia. Respecto a la sindesmosis, tal como les comenté recién en el squeeze test, la verdad es que si bien hay varias formas de poder evaluarlo, eh, este es un estudio que comparó el test de rotación externa, el squeeze test y el cross leg test para ver cuál de los tres en el fondo era un poco mejor para evaluar lesiones sindesmales y la verdad es que ninguno es tan bueno. Sin embargo, el squeeze test fue superior a los otros dos. Y es bueno conocerlo, es bueno tener un criterio clínico de poder sospechar estas lesiones, porque sabemos que hasta el 20% de lesiones sindesmales no se alcanzan a pesquisar con el examen físico. ¿Ya? Entonces, por lo menos, aquí tenemos la primera imagen del test de la rotación externa, que se hace estabilizando la cadera de la rodilla. ¿Verdad? Con la mano izquierda uno fija la pierna y con la mano derecha uno genera rotación externa. Positivo si es que existe dolor sindesmal. Aquí en la imagen B tenemos el squeeze test, que es hacer una compresión en el proximal de la fíbula y de la tibia y buscar dolor en la sindesmosis. Y tenemos el cross leg test, en el cual solamente por gravedad y según describían en el estudio, un gentle touch, o sea, bajar suavemente el pie del paciente, ver si es que se produce dolor a nivel de la sindesmosis. ¿Ya? Saber conocerlo y ojalá quedarse más con el squeeze test por sobre los tres. De enfrentamiento inicial, algo más o menos que todos conocemos y dominamos, anamnesis, examen físico completo con todos los antecedentes que sean relevantes, ATLS en caso de pacientes politraumatizados o que vengan de accidentes de más alta energía, darle analgesia al paciente, inmovilizar al paciente, reducir en caso de que exista una deformidad evidente y partir con nuestro estudio. ¿Ok? Respecto al estudio. De las imágenes sabemos que las radiografías de tobillo en 3 proyecciones nos van a pesquisar hasta el 90% de la fractura de tobillo. Nos gustaría que fuera 100, pero solamente hasta el 90%. En algunos casos, sumarle una radiografía de pierna si es que se sospecha Mason-F. ¿Cuál sería una sospecha Mason-F? Un paciente que en la radiografía tenga, por ejemplo, un malelo posterior aislado, una sindesmosis abierta sin fracturas de malelo evidente, fracturas de malelo medial aislado también puede ser una opción. Si existe un malelo lateral aislado, la verdad es que es bastante poco probable que sea posible que ese mecanismo también nos haya dado un Mason-F. ¿Ya? Y respecto a una interrogante que también se hace uno bastante, es que en contexto de fracturas equivalentes manolares, cómo evaluamos la sindesmosis, radiografía con carga versus el gravity. La verdad es que aquí tenemos un estudio cierto que hizo Angela Seidel en 2017 que comparó el rendimiento de las radiografías con carga versus los gravity test y la verdad es que hubo un mejor rendimiento de las radiografías con carga. ¿Ya? Así que ojalá en contexto equivalente manolares poder pedirles radiografías con carga. Este fue un prospectivo de 104 pacientes. Aquí, muy importante, esta diapositiva guardársela, tenerla en screenshot guardada. ¿Cuáles son las indicaciones de un TAC en contexto de una fractura de tobillo? Aquí tenemos las clásicas que fueron del estudio de Black del 2013, que son las luxofracturas de tobillo, fracturas de tobillo con compromiso maloro posterior, en las cuales hay una sospecha de maloro posterior, paciente que venga con yeso desde extrasistema, esto no es un protocolo UC, esto también está en el documento de Black, y pacientes con lesión de supinación y aducción, producto de este rasgo vertical, ¿cierto?, que se produce en la tibia, igual lo vamos a hablar más adelante, que no nos permite ver bien la eventual combinación articular que puede existir, o step-offs que nos queden, que no lo podamos ver bien producto de la proyección, ¿ya? También importante saber que fracturas de tiro chaput
hay que pedir un TAC, más adelante les voy a conversar por qué. Fracturas trimarolares también, fracturas BVRC, y esto no es una fractura de tobillo, pero fracturas de pierna distal con rasgo espiroideo, recordar, hasta el 40% tienen fractura de malleolo posterior, por lo cual siempre hay que pedirles TAC a estas fracturas en la urgencia. ¿Ok? Bien. ¿Y qué mediciones vamos a hacer? En la radiografía, ¿cierto? Siempre es importante, además de ver lo evidente y de ver dónde está el rasgo de fractura, si está desplazado o no, la congruencia articular, sabemos que hay ciertas mediciones que se pueden hacer. ¿Ok? Ver la congruencia tibio-talar y la tibio-fibular mediante las líneas de Shenton, ver el espacio claro-medial, que es la primera imagen que está acá abajo a la izquierda. Ojalá siempre medirla en el hombro, porque recordemos que si nos vamos más hacia distal, podemos tener superposición de los colículos en caso de que el rayo esté rotado. Entonces puede ser que nos falsee un espacio claro-medial alterado o al revés nos dé un espacio claro-medial bueno, siendo que está comprometido. ¿Ya? El ángulo talocrural, que es este ángulo que está acá, que lo normal es de 8 a 15 grados, puede variar hasta 3 grados con el control lateral. Este ángulo en general nos habla un poco del acortamiento de la fíbula, sin embargo, se sabe que no sabemos muy bien desde dónde medirlo exactamente, así que conocerlo. El tilt talar, que se hace con líneas paralelas, ¿cierto? Una tangente al plafón tibial y la otra tangente al domo del talo, tiene que estar entre 0 y 1,5 grados para ser normal, y evaluar el ligamento del tobillo profundo, y el espacio claro tibio fibular, que tiene que ser menor a 5 milímetros, que es la última imagen que se ve acá, que es cómo se evalúa. Bien, más específicamente lo que acabo de conversar, cómo evaluamos la sindesmosis mediante el overlap y el espacio claro. El overlap tibiofibular tiene que medir más de 1 milímetro en la mortaja o más de 5 milímetros en la radiografía AP. ¿Ok? El overlap tibiofibular se mide entre el aspecto más lateral del borde anterior de la tibia, como parándonos, ¿cierto?, en la parte más anterior de la incisura y llegar hasta el punto más medial de la fíbula. Esto a una altura desde 1 centímetro desde el plafón. Y el espacio claro tibiofibular, que sería este que está acá, se mide desde el borde lateral del malleolo posterior hacia el borde más medial del peroné. Y esto es igual tanto en la proyección AP como en la proyección de la mortaja. Respecto al espacio claro medial, como les conté antes, es en el hombro del talo. Más de 4 milímetros traduce una lesión completa de la porción profunda del ligamento deltoideo. Vamos a hablar más adelante porque esto es relevante. Y evaluar el tilt talar, que mayor a 1,5 grados sería algo alterado, que también nos correlata de cierta forma la estabilidad del ligamento del tobillo profundo. Respecto al largo del peroné, como les comenté, el ángulo del talco crural, que puede ser entre 8 y 15 grados, puede variar hasta 3 grados con el lado contralateral. ¿Cómo se clasifican estas fracturas? La verdad es que hay varias clasificaciones. Aquí mencioné las tres que a mi parecer son más importantes conocer. La de Danis-Weber, que depende de la altura del rasgo del malleolo lateral, ¿cierto? Que la divide en A, B, C, infra, trans o suprasindesmal. Y las infras, que son las BBA, tienen 0% de riesgo de, bueno, nunca cero medicina, pero un riesgo teórico de 0% de lesión sindesmal. La BBB un 50%, la BBRC un 100% de lesión sindesmal. Lodge-Hansen, que es lo clásico, que las clasifica según el mecanismo involucrado, que vamos a verlo a continuación, y la clasificación de lado, que es una clasificación primordialmente descriptiva. Respecto a Lodge-Hansen, que es bastante importante conocerlo, la divide en 4 mecanismos de clasificaciones que son dos o tres palabras compuestos. La primera palabra es en qué posición estaba el pie, si es que estaba supinado o pronado, y la segunda palabra es cuál fue el mecanismo por donde pasó la fuerza. Primero vamos a hablar de la supinación y aducción, que más o menos hasta el 20% de la fractura. Parte en su primer nivel con una fractura del malleolo lateral distal, ¿okay? Que esta imagen no se ve muy clara, no es tan categórica para poder mostrar una supinación y aducción, pero totalmente es un rasgo transverso bien distal avulsivo. Y el nivel 2, digamos, de esta fractura son cuando existe una fractura malleolo-medial cizallante, que es este rasgo vertical que se da acá, que es principalmente por una impactación del talo. El talo quiere subir por esta aducción forzada, ¿cierto? Y se impacta acá y genera esta fractura que está en esta zona. En segundo lugar, tenemos la supinación o lesión externa, que hasta un 75% de la fractura, esta es la más frecuente. Se dice que lo primero que se lesiona en este mecanismo es el ligamento tibiofibular anterior inferior. Luego, la energía pasa a través del malleolo lateral, genera este rasgo más oblicuo. Luego se va por el malleolo posterior o el ligamento tibiofibular posterior inferior para finalmente terminar lesionando el ligamento del tibio profundo o en su defecto un rasgo del malleolo medial. Este mecanismo se correlata con una fractura Weber-B. Después tenemos el mecanismo de pronación-abducción. En esta zona el pie está pronado. Este es hasta el 20% de la fractura. En primera instancia se nos lesiona el ligamento del tibio profundo o el malleolo medial, como pueden ver acá. Este es el equivalente como a la supinación-abducción, también un rasgo bien horizontal avulsivo del malleolo medial, pero acá. Luego se lesionan ambos ligamentos tibiofibulares, tanto el anterior inferior como el posterior inferior, para terminar finalmente en una fractura transversa o oblicua corta de la fíbula proximal. Este mecanismo nos da fracturas Weber-B o Weber-C bajas. Y finalmente tenemos la clasificación de
Lodge-Hansen de pronación, rotación externa, que esto llega hasta un 19% de la fractura. Comienza el mecanismo de daño con una lesión del ligamento del tibio profundo del meloro medial, para luego continuar con una lesión del ligamento tibio-fibular anterior inferior. Luego tenemos un rasgo oblicuo de la fíbula proximal bien alto, que siempre es un BBRC, para finalmente la energía terminar pasando por el ligamento tibio-fibular posterior inferior y el meloro posterior. Estas son los mecanismos que nos lesionan más la sindesmosis y las que hacen este mecanismo medio Masonev, que pueden tener un rasgo de la fíbula muy alto, incluso a nivel del cuello. Eh, y aquí lo comenté en BBRC. Se ha puesto un poco en duda respecto al mecanismo de Lodge-Hansen. El estudio de Lodge-Hansen es bastante viejo, de si es que realmente se correlata o no con las fracturas actualmente. Por eso Rammelt en el 2023 publica este paper en el cual observan que el estudio de Lodge-Hansen fue hecho en la Segunda Guerra Mundial en Dinamarca, basándose en extremidades amputadas, en los cuales los mecanismos claramente no fueron torceduras o golpes tal como son nuestros pacientes de la urgencia, sino que fueron más o menos más fabricados, por lo que respecto a la plausibilidad de que pueda tener un correlato muy cierto, este estudio lo pone en duda. La verdad es que Rammelt aquí concluye que más o menos hasta el 50% de las fracturas en las cuales uno se encuentra sí describen un mecanismo exacto de Lodge-Hansen, pero el otro 50% son mecanismos distintos. Así que también saber que existe Lodge-Hansen, conocer los mecanismos, pero saber que es todo un espectro. ¿Cuál va a ser nuestro manejo? Bien, manejo inicial, sabemos que si existe cualquier pérdida de congruencia tibio-talar en la urgencia, hay que reducirlo, sea una luxación o una subluxación. Hay que hacer una inmovilización transitoria, hay que dar analgesia, que es lo mismo que le comenté antes, evaluar las partes blandas, en caso de ser necesario considerar fijador externo, saber que si se va a ir por ese camino de fijador externo, es importante reconstituir largo la fibra, ¿cierto? Y respecto al manejo definitivo, sabemos que esto va a depender de muchas cosas. Va a depender de las condiciones generales del paciente, el tipo de fractura, la congruencia articular, que es lo más importante, recordemos, el estado de partes blandas y la disponibilidad de pabellón, de cirujano. Entonces, ¿por qué, si este es un seminario de fractura de tobillo quirúrgica, vamos a responder la pregunta, ¿por qué hay que operar? Bueno, hay que operar porque el objetivo principal es restablecer la congruencia de la articulación tibio-talar. Como le conté al comienzo, viendo la anatomía, un desplazamiento de 1 milímetro ya nos baja hasta un 40% del área de contacto. Esto traduce que si tenemos la misma cantidad de carga pasando por un área más pequeña, tenemos un aumento de presión de contacto articular y esto va a generar una degeneración condral para terminar en una artrosis postraumática de la articulación. Y esta es la finalidad de operar una fractura de tobillo, restablecer la congruencia tibio-talar. Ojo que, como les comenté antes, que un desplazamiento fibular de 2 milímetros o una rotación de 5 grados también aumentaría la presión de contacto. Esto es un estudio clásico también de Thordarson del 97. Bueno, la verdad es que no, porque no sabemos dónde se mide. Es como bastante inespecífico decir un acortamiento de 2 milímetros, dónde lo mido, con respecto a qué, respecto al talo, lo mido proximal, qué es lo que tengo que hacer. Bueno, por este motivo, Pfeiffer y todo su equipo hicieron este estudio DAC 4D funcional con 32 pacientes con fracturas BBRB, que la verdad es que este estudio mostró que no existían diferencias en pacientes con acortamiento de 2 milímetros o que estuviera trasladada hacia posterolateral. La verdad es que no. La verdad es que uno lo que tiene que concluir con este estudio es saber que lo más relevante es el desplazamiento del talo. Acortamiento de fíbula no es en el fondo lo más categórico. Lo que sí, el equipo de cirugía de pie de la UC sí por lo menos enfoca la relevancia más que en una traslación de la fíbula, les consideran que es más importante el acortamiento. Pero, insisto, esto depende un poco de cirujano a cirujano. Respecto al manejo definitivo ortopédico, sabemos que tenemos que ofrecerlo en fracturas estables en los cuales solamente un punto del anillo esté comprometido. Sean BBRA, por ejemplo, todas las BBRA, o una BBRB, por ejemplo, que tenga menos de 2 milímetros de desplazamiento, menos de 5 grados de rotación, y que siempre hayamos descartado una lesión medial, en el fondo, porque eso sería un equivalente malolar. Pedirlo con una radiografía con carga, ¿cierto? Esto se puede hacer no necesariamente en la urgencia. Si el paciente está con mucho dolor, uno lo puede citar a un control a la semana o 2 semanas después y poder tomar la radiografía con carga y ver si la sindesmosis se abre o no, cuando el dolor ya ha pasado un poco. Y en estos casos, dado que son fracturas, uno debe inmovilizar con carga a tolerancia, que va entre 4 a 6 semanas. Algunos prefieren 4 semanas, otros prefieren 6 semanas. Pero bien, ya que este es un seminario de quirúrgicas, nos vamos a lo quirúrgico. Operamos todas las fracturas que sean inestables, que existan lesiones de 2 o más puntos del anillo, o aquellas fracturas que sean desplazadas en zonas de carga intraarticular que nos pueda comprometer y generar una artrosis postraumática. Estas son las BBRB que no cumplen las condiciones previas, las equivalentes bimalolares, todas las BBRC y claramente aquellas que sean luxofracturas, las bimalolares, las trimalolares, las cuadrimalolares, etc. Respecto a las equivalentes bimalolares, aquí por lo menos saber que el equivalente bimalular lo que es una fractura de malleolo lateral que tiene lesión del complejo medial o en su defecto la sindesmosis.
¿Cómo evaluamos esto? Como comenté recién, radiografía en la urgencia, en su efecto se puede evaluar intraop, haciendo una prueba de Cotton, haciendo un test de rotación externa, etcétera. El manejo quirúrgico en este grupo tiene mejores resultados que el manejo quirúrgico en las fracturas bimalolares, ¿ya? Y uno lo que tiene que hacer en pabellón es primero sintetizar la fíbula y luego buscar la estabilización tensindesmal. Eh, se ha puesto en duda en el fondo si es que hay que hacer una fijación sindesmal versus reparar el deltoidio. Esto se hace evaluando el estrés intraop, lo voy a conversar más adelante, pero en el fondo este es como el concepto. Tenemos que hacer, de alguna forma u otra, estabilizar el anillo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero evaluar si es que está inestable o no. ¿Cómo se hace? Bueno, tenemos el Cotton Test, que consiste en traccionar la fíbula con un separador hacia el lateral y en una proyección de mortaja, evaluar si existe apertura sindesmal o no. Esto es con una fuerza de 100 newton. Ese es por lo menos el estudio original. Sin embargo, como se podrán imaginar, es bastante difícil tener el arco en C en pabellón justo en una proyección perfecta mortaja y al mismo tiempo que el ayudante te reaccione con 100 newton. Así que por lo menos la reproducibilidad en este caso es un poco más difícil, ¿ya? También existe el TAP test. TAP test fue descrito utilizando una terraja transfibular, que la idea es que esta terraja uno realice primero un brocado previo a la fíbula para que la terraja pueda pasar. La terraja uno la apoya en la tibia y luego uno comienza a avanzar más la terraja hasta evaluar si existe apertura sindesmal o no. El estudio original fue evaluado con 75 newton. Lo positivo que tiene esta técnica es que es más reproducible, porque yo tengo la terraja que la avanzo, voy girando el hilo de la terraja y con eso después puedo mover mi extremidad para poder evaluarlo en la proyección mortaja o en el arco en C. Y finalmente tenemos el test de la rotación externa, que en las imágenes es la de abajo a la derecha, ¿ya? En la cual se observa también, en el fondo, hacer una rotación externa del tobillo desde una vista mortaja y ahora la sindesmosis. Esta se describió con 7.5 newton de fuerza. Bueno, entre los tres mensajes, ojalá utilizar mejor el test de rotación externa para evaluar la sindesmosis. Desde Cotton, algunos estudios han mostrado que evalúa mejor el complejo deltoidio. Pero conocer que estos tres tests existen y que uno debiera hacerlos después de haber fijado la fíbula en el contexto de una fractura de variante malolar. ¿Por qué? Porque sabemos que, dado que tenemos que estabilizar más puntos del anillo y sabemos que el compromiso está a nivel sindesmal o del complejo deltoidio, tenemos que abordar si es que tenemos que hacer algún procedimiento al complejo deltoidio o no. Entonces, esta es una revisión narrativa y unas recomendaciones que hace este trabajo de Bastías y el doctor Filippi, en el cual las conclusiones son que reparar el ligamento deltoidio en contexto de una fractura aguda tiene un rol bastante controversial. La verdad es que uno debiera hacerlo en toda fractura equivalente y valorar, luego de haber evaluado si es que está inestable o no y haber ya estabilizado la sindesmosis, ¿ya? Entonces, para ordenarse, uno se enfrenta a una equivalente malolar, uno fija la fíbula, evalúo mi sindesmosis, Cotton test, TAP test, como ustedes quieran. Si está inestable, fijo con tornillo sindesmal, vuelvo a evaluar la estabilidad y si sigue inestable, debo hacer una reparación del deltoidio, ¿ya? Ese más o menos es el algoritmo que se sugiere por lo menos con una población nacional. Ojo, sí, es que hay algunos pacientes de los cuales uno ni siquiera alcanza a hacer esto, sino que de entrada va a reparar el deltoidio, también fijando la sindesmosis, que son aquellos pacientes que también tengan compromiso del complejo lateral ligamentario, ¿cierto? Pero no anterior o pero no calcáneo. ¿Por qué? Porque recordemos el anillo, si es que tenemos lesionado el complejo ligamentario lateral, yo sinteticé la fíbula, pero tengo esto todavía comprometido y además del deltoidio tenemos dos puntos lesionados, así que habría que repararlo. También en aquellos pacientes que tengan una importante lesión sindesmal, en el cual tengamos un clear space mayor a 15 milímetros, o sea, luxaciones severas, por ejemplo. Aquellos pacientes que tengan un tilt talar mayor a 15 grados, o sea, también sumamente lesionado la porción profunda del deltoidio. Y en fracturas del culículo anterior del malelo medial. Esto principalmente se justifica porque algunos estudios cadavéricos de biomecánica han visto que cuando uno realiza fuerzas para poder fracturar un tobillo, la energía tiende a pasar primero a través del culículo anterior y luego, en vez de pasar por el culículo posterior, se va directo a la porción profunda del ligamento del tobillo. Entonces, si es que se fracturó el culículo anterior, el resto de la energía sí o sí pasó por el ligamento del tobillo profundo, ¿ya? Y esto en contexto de equivalentes malolares, pero también hay indicaciones que ellos sugieren reparar o su efecto aumentar de manera un poco más categórica. Aquellos pacientes que sean atletas o que tengan una alta demanda funcional, pacientes obesos o pacientes que tengan una interposición del ligamento del tobillo que no esté previniendo la reducción. En estos casos deberíamos repararlo. ¿Y cómo hacerlo? La verdad es que hay varias técnicas, casi siempre son con abordaje medial directo. Existe reparación superficial con sutura, se puede hacer un Brostrom Blade utilizando retináculo extensor, se puede hacer reparación artroscópica, se puede utilizar internal brace. La verdad es que hay varias técnicas, pero evaluar el caso a caso y saber que existe. Bien, respecto al tratamiento quirúrgico del malolo lateral, uno siempre debería buscar en el malolo lateral una reducción anatómica, ya que esto es una fractura articular. Buscar restablecer la longitud, la rotación y la congruencia de la mortaja,
¿ya? Habitualmente se hace con un tornillo interfragmentario. Si es que el rasgo lo permite y no es muy oblicuo largo, realizar compresión. Ojalá dos tornillos si son rasgos más largos. Y siempre agregar una placa. Ojalá no dejar el tornillo único, sino agregar placa. Placa lateral o posterior. Saber que en contexto de fractura osteoporótica o pacientes con mala calidad ósea o bajo stock óseo, las placas posteriores tienden a tener una fijación más estable porque los tornillos los podemos hacer bicorticales, a diferencia de cuando es directamente por lateral. Fracturas de malleolo medial, habitualmente va a depender un poco del rasgo, pero si son los rasgos más habituales que no son los rasgos verticales y sallantes de los mecanismos de supinación y aducción, ojalá hacer una reducción de síntesis con dos tornillos esponjosos roja completa, 3-5-4-5. Saber que existe una alta tasa de aflojamiento cuando dejamos la aguja antirotatoria en vez de los dos tornillos. Si bien es cierto, si es que no caben dos tornillos, tenemos que ocupar una aguja para poder estabilizar el constructo. Ojalá siempre tratar de hacerlo con dos tornillos. Y saber que si es que tenemos un rasgo cizallante de supinación y aducción, que como se ve en esta primera imagen, en este caso la indicación es con una placa. Tenemos que ocupar una placa, no basta los tornillos porque este rasgo en el fondo es un rasgo cizallante vertical, el cual con un poco de carga se va a desplazar. ¿Ya? En caso de fracturas coliculares más aisladas, se puede ocupar un obenque o placa Hooke. Aquí está un obenque, aquí en la imagen B. Respecto a la sindesmosis, la fijación sindesmal siempre tenemos que hacerla una vez que tengamos la fíbula ya reducida y fijada. Hay que evaluar la reducción bajo fluoroscopía o bajo visualización directa. Ojo en este punto. Existen distintas opciones, ¿cierto? Hay tornillo a través de placa, hay tightrope y se puede ocupar tornillo tricortical o cuadricortical, habitualmente se ocupa tricortical, ¿ya? Siempre tornillo de situación, nunca de compresión. Ahora, ojo, evaluar la reducción bajo fluoroscopía o bajo visualización directa. ¿Por qué menciono esto? Porque existen estudios clásicos, incluso conductas de Ramet, en las cuales se ha visto que reducciones cerradas, solamente, o sea, solamente haciendo una reducción mediante la observación con el arco en C, se puede tener hasta un 52% mal reducción, lo cual traduce una mala congruencia tibial, lo cual traduce fallo de osteosíntesis y un montón de cosas. Por lo que algunos autores, tales como Ramet, prefieren siempre operar reducir abierto. Ellos abren la sindesmosis y miran directamente que la reducción esté bien, ¿ya? Sin embargo, hubo un estudio de nuestro departamento del año 2021, el doctor Abarca, en el cual propusieron un mecanismo de cómo poder evaluar de manera más estandarizada la reducción mediante una radiografía lateral real. Aquí ustedes pueden ver que no se sobreproyectan dos lados del domo, está el talo perfectamente lateral, en la cual se traza una línea tangente a la cicatriz fisiaria y se separa, ¿cierto? Se hace una medición hasta el rasgo fibular, que es esta primera parte en rojito, y luego el rasgo fibular como tal, o lo que nos quede de la tibia, aquí en azul, y se hace una razón. Se hace primero una tasa en la cual se divide esta región por esta región en el lado sano, después esta región por esta región en el lado operado y se hace una resta. Y la verdad es que este estudio mostró que si uno realiza esta resta y nos da más de 0.161, esto definitivamente tiene una mal reducción, hasta un 100% mal reducción. Así que uno puede con el anteroposterior tibiofibular index tener reducciones adecuadas utilizando este índice radiológico. Ahora, cada cirujano tomará su propia decisión. Respecto a una comparación de técnicas de la fijación sindesmal, aquí este es un meta-análisis de ensayo clínico randomizado, evidencia tipo 1, de 335 pacientes que se siguieron 2 años, en los cuales pacientes con lesiones sindesmales se dividieron en fijación con tightrope versus fijación con tornillo, o fijación flexible, perdón, ¿ya? Y la verdad es que en la fijación con tightrope fue definitivamente superior al tornillo, teniendo una mal reducción de un 15% versus el 39% de los tornillos, y existió una tasa de reoperación de un 26% mayor en el grupo de los tornillos. Entonces, en efecto rigor, uno debiera tender a querer hacerlos con fijación dinámica. Vamos a hablar un poco del malleolo posterior. El malleolo posterior es un poco mundo aparte. Recordemos que hasta el 44% de las fracturas de B y BRC tienen compromiso en el malleolo posterior. Si existe cualquier tipo de sospecha en la radiografía, tomar un TAC, solicitar un TAC. Y recordar que existen varios signos clásicos que uno puede observar en la radiografía que nos hagan sospechar el malleolo posterior. Signo de doble contorno, el Misty Mountain, splits sagitales, combinación articular, doble superficie, etc. Respecto a las clasificaciones del malleolo posterior, existen varias. Aquí pueden ver que está Haraguchi, Mason y Bartonisic, que son un poco de las tres más utilizadas. Términos académicos, la más reciente es la de Mason, y es la que vamos a mostrar en esta presentación, porque es la que nos va a determinar también el manejo que les voy a mostrar, que sería esta fila aquí del medio. Como la divide en estas tres, ¿cierto? Que es Mason 1, son todas las que sean extraarticulares o extraincisurares. Mason 2A, un triángulo posterolateral desde la tibia, o sea, hacia la incisura. La 2B, exactamente lo mismo, pero con esta extensión, ¿cierto? Este fragmento secundario posterior medial. Y la tipo 3, aquella que tenga un compromiso de todo el plafón tibial posterior, este fragmento más grande.
Aquí está en el fondo los años y vemos que Mason es la más reciente. Quería mostrar este estudio de nuestro departamento también, ¿cierto? Del doctor Morales, año 2023, en el cual hicieron un estudio de correlación inter e intraobservador de estas tres clasificaciones, en las cuales concluyeron que las clasificaciones tuvieron una gran, eh, digamos, se repitió bastante la correlación intraobservador y la intraobservador fue moderada para todas, con ninguna siendo superior a la otra. Así que la verdad es que cualquiera de las tres clasificaciones está perfecto, si es que las pueden manejar. Respecto al tratamiento, cuando operar un valor posterior, la verdad es que el concepto es que sea siempre que sea posible, dado que el valor posterior es, además de una fractura intraarticular de carga, es un sitio de inserción y sin desmale. Sabemos que existen alternativas de una reducción anatómica más una osteosíntesis directa acoplada con un abordaje y ver la reducción con los ojos de la cara. Y también existe la opción de tornillos AP percutáneo. Eh, Sabemos que siempre va a ser importante, indistintamente de la opción que tengamos, que la reducción va a ser lo más relevante. Porque si tenemos una mala reducción, tenemos una siendemosis que no está estable. Y si tenemos una mala reducción, vamos a tener un escalón articular. Entonces, ¿cuándo podemos ofrecer una fijación percutánea? La verdad es que se tiende a ofrecer en contexto de pacientes que tengan fracturas no desplazadas de maluro posterior, que sea fracturas que no tengan un fragmento interpuesto y que tampoco tengan conminución. ¿Ya? Esta técnica se hace AP. Para todo el resto, ojalá irnos hacia una reducción abierta con fijación interna. Respecto al tilo chaput, esto es un poco más nuevo. Sabemos que el tilo chaput es este fragmento anterolateral de la tibia distal, que es donde se origina el ligamento tibiofibular anterior inferior. Eh, Tiene la función de restringir la traslación anterior y valgo del talo. Sabemos que puede estar presente hasta en un 12% de las fracturas malolares. Y cuando se sospechan, esto es muy importante, en pacientes que tengan más de 50 años y en pacientes que tengan mecanismos de pronación de relación externa. Esto es de un estudio del Dr. Marri, de nuestro departamento. El TAC juega un rol fundamental en fracturas de tilo chaput porque ha mostrado hasta un 12% de cambio en la sesión quirúrgica, un 43% de cambio en el constructo en el cual yo le voy a ofrecer al paciente y hasta en más de un tercio se cambió el abordaje, ¿ya? Cuando se sospecha un tilo chaput tipo 2 y 3, esta clasificación se la voy a mostrar a continuación, en aquellos casos en los que existan pacientes que tengan una luxación o subluxación tibiotalar, o sea, una luxación per se ya es una sospecha de fractura de tilo chaput, o en pacientes que tengan indemnidad del maloro posterior en fracturas de más alta energía, por ejemplo. Esta es la clasificación, esta clasificación es de Ramelt del 2022. Luego la clasifican estos tres tipos. La tipo 1, una avulsión extraarticular. La tipo 2, una fractura con compromiso tanto de la incisura como del plafón lateral. Y la tipo 3, una impactación del plafón tibial anterolateral. Entonces, tipo 2 y tipo 3 se sospechan en contexto de fracturas bimalolares con maloro posterior indemne y en aquellos pacientes que tengan una luxación o subluxación tibiotalar. ¿Ya? Par de palabras de los abordajes. Sabemos que hay muchas formas de llegar al tobillo. Algunos de estos abordajes son incluso más utilizados en fracturas de pilón tibial, ¿cierto? Lo más clásico es que lateral directo para sintetizar y reducir fíbula, medial directo para reducir, eventualmente sintetizar maloro medial. Y respecto a cómo vamos a observar el maloro posterior, en eso tomamos nuestra decisión entre los abordajes posteromedial modificado, posteromedial. Este es transtricepsural, este nunca lo he visto descrito, así que no verlo mucho. Y el posterolateral, ¿ya? La diferencia entre estos posteromediales es respecto a dónde abordan el paquete neurovascular, ¿ya? Estos son un par de tips que tienden a dar los pacientes, nuestros profesores del equipo de tobillo y pie. Que ojo que la fractura de tobillo es una piel que tiende a sufrir bastante, porque la piel circundante al tobillo es piel que no tiene mucho subcutáneo, es piel que tiende a sufrir cuando existe bastante edema, ¿cierto? Y en pacientes adultos mayores que tengan, por ejemplo, alguna enfermedad crónica, tal como diabetes, alto riesgo de disentería operatoria y complicaciones que queremos evitar. Por lo que tenemos que cuidar la piel, hacer incisiones del tamaño, ojalá medido, separar la piel utilizando la parte trasera de la pinza en vez de tomarla directamente con los dientes. Ojalá no dejar menos de 4 centímetros entre abordajes, porque esto podría generar isquemia y necrosis eventual de la piel que está entre medio del abordaje. Saber que a mayor incisión, mayor riesgo de infección. Ojo en pacientes diabéticos, la separación cuidadosa de tejido. Entonces, respecto al abordaje lateral directo, bien sencillo. Hacia posterior tenemos el nervio visceral, hacia anterior el nervio peroneo superficial. En el fondo, disecar cautelosamente, llegar hasta el hueso. Ojalá que la incisión no quede directamente sobre donde irá la placa. Medial directo, también 2 centímetros distal del tip anterior del maloro medial, seguir la curva de la tibia. Ojalá algún autor sugiere disecar la nervia y el veno safeno, el nervio y la vena safena para poder protegerlo. Respecto al abordaje posterior medial, este abordaje se realiza medial al tendón de Aquiles, ¿ya?
se retrae el tendón del tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el paquete hacia medial y flexor lucis longus hacia lateral. O sea, en el fondo se meten en ese intervalo. ¿Ya? Y este abordaje nos permite ver, se supone, la totalidad del plafón tibial posterior y el malero posterior. ¿Ya? El abordaje posteromedial modificado, la verdad que este no es directamente medial sobre el tendón de Aquiles, sino que más bien es un poco siguiendo el tendón tibial posterior. Y este lo que hace es que se lleva el tibial posterior, el flexor largo de los dedos, hacia medial y hacia posterior nos queda tanto el paquete como el flexor lucis longus. Permite ver el cubículo posterior de la tibia y también gran parte del plafón tibial posterior, pero no tanto como el posteromedial. El abordaje posterolateral se hace directamente lateral sobre el tendón de Aquiles. Eh, Algunos autores igual sugieren hacerlo entre el punto medio entre el tip del peroné y el tendón de Aquiles, pero también se puede hacer directamente lateral sobre el tendón de Aquiles. Nos permite ver el aspecto posterior de la fibra, la esquina posterolateral de la tibia, la incisura posterior, parte del posterior, ¿ya? Y bueno, aquí sí o sí tener ojo con el nervio sural y la vena safena menor. Uno en estricto rigor debiera poder buscarlos para identificarlos y protegerlos, ¿ya? Respecto a qué abordaje utilizar, Mason, que justamente esa es la clasificación que quise mostrarle, sugiere cómo enfrentarnos a las fracturas según el compromiso malar posterior, porque sabemos que si es una vía malolar, solamente vamos a tener que ir a evaluar el lateral directo y medial directo. Si es que es un equivalente, solamente vamos a hacer lateral y eventualmente reparar del tuidio. Entonces, es en el contexto de una fractura malar posterior en el cual pensamos más en estos abordajes. Así que, ¿cuándo hacemos estos abordajes? Bueno, para la clasificación malar posterior 1, sabemos que solamente hay que fijar la sindesmosis. Para 2A, sugiere hacer un abordaje posterolateral y este mismo abordaje utilizarlo para sintetizar la fíbula. 2B, hacer también un abordaje posterolateral más un posteromedial modificado o en su defecto un posteromedial para poder sintetizar todo. Y importante, siempre partir reduciendo el fragmento posteromedial primero. Recordar, la fractura malero posterior 2B de Mason es aquella que tiene este rasgo que va desde el aspecto más posterior de la tibia hacia la incisura y esta extensión posteromedial que se observa más hacia medial en el fondo. Y ese fragmento hay que sintetizar primero, porque si no, nos puede generar mal reducción de nuestra fractura. Y respecto a la Mason 3, ocupar un abordaje posteromedial. Un par de palabras de fracturas de hueso osteoperótico. Saber que para el 2050 se espera que se dupliquen las fracturas de adultos mayores. Eh, las fracturas de tobillo en pacientes sobre 65 años tienen hasta un 12% de mortalidad, lo cual no es para nada menor. Son pacientes que tienen menor estoc óseo, peor calidad ósea, tienen mucha más incidencia de fracturas trimalolares o cuadrimalolares, producto de que una menor energía hacen peores fracturas, requieren una osteosíntesis más estable. Y respecto a las alternativas en este contexto, habitualmente lo que se hace es que se fija la sindesmosis también. Ya sin necesariamente tener una lesión sindesmal, se hace una fijación sindesmal. Y también tenemos otras técnicas para poder aumentar nuestra estabilidad del constructo, que utiliza la técnica de Cobalt, que la vemos más adelante, o de frentón utilizar placas bloqueadas, fragmento específico para tibia o para peroné. Este es el estudio de Cobalt, que habla de la nueva técnica, que ya para nosotros no es tan nueva, tiene ya 28 años, cumple este año, cual consiste en ocupar agujas K, desde distancia proximal, desde el tip del peroné, meter varias agujas que queden en el fondo intracanal, y con ello después poner nuestro constructo para que los tornillos en el fondo tengan un purchase o un agarre mayor, agarrando las agujas también. Par de palabras también sobre el clavo de fíbula. Saber clavo de fíbula es una opción mínimamente invasiva que tiene mejores resultados de cierre de herida y de partes blandas que las placas clásicas de peroné. Habitualmente tiene una indicación que está clara en poblaciones de riesgo de complicaciones. O sea, la evidencia por lo menos hoy en día habla de que el clavo de fíbula está indicado en pacientes mayores de ciertas edades y con comorbilidades. Sin embargo, en población general es controversial. Esto es importante. Saber que en pacientes jóvenes sin otras comorbilidades, el clavo de tibia tiene el mismo retorno laboral y mismos scores funcionales que la placa habitual. Así que por lo menos sabemos que en esta población no deberíamos indicarla. Y por lo menos respecto al porcentaje de retiro de osteosíntesis que se ha visto en los estudios de hasta 2 años de seguimiento, tenemos un 0% de retiro de osteosíntesis en el clavo de fíbula versus un 19,6% en la placa. Y aquí se ven las imágenes, estas son extraídas de un trabajo del doctor Bastías, que se puede ver que el clavo de fíbula tiene opción para un tornillo transindesmal también, y se hace un abordaje, o sea, no se hace un abordaje, en realidad, esto es percutáneo. A modo de mensajes finales, la fractura de tobillo es una fractura sumamente frecuente que vamos a ver en todas nuestras carreras como traumatólogo. Tiene una distribución bimodal. Siempre importante conocer la anatomía y la estabilidad del anillo tanto coronal como axial, saber qué estructuras voy a estar hablando en este anillo, saber que si el anillo está comprometido en 2 puntos es por definición inestable y por defecto tendría una indicación quirúrgica.
conocer el estudio inicial, qué mediciones realizar, qué estoy evaluando con cada medición, cómo evalúo el deltoidio, cómo evalúo la sindesmosis, conocer cuáles son las indicaciones de TAC, que son varias, ya, pero conocerlas y por qué hay que tomarlas, porque cambian conducta. Habitualmente sintetizar maloro lateral primero, maloro medial segundo, y ojalá maloro posterior siempre que sea posible, buscando una reducción anatómica. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.